Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video aprenderemos a construir este circuito de gran utilidad con componentes de electrónica básica muy económicos y fáciles de conseguir. Si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto hablando de este diagrama esquemático muy interesante. Vamos a recordar algunos conceptos técnicos acerca de los multividadores estables con el 555. Pero para este proyecto nos vamos a basar en el 555, pero no usaremos el 555, sino vamos a usar su primo hermano mayor, el NE556. Es decir, un circuito integrado que incluye dos NE555 internamente, es decir, es el equivalente. Acá tenemos el circuito de estas luces direccionales de electrónica y acá hay un concepto muy importante de cómo es que aprendemos electrónica teniendo en cuenta los conceptos fundamentales de la electrónica básica, vaga redundancia, y de lo que ya conocemos de un circuito integrado altamente usado y muy popular como el 555. ¿Ok? Este circuito integrado 556, aquí podemos observar la distribución de pines, que se lo voy a mostrar en un rato, pero vamos a las bases sólidas de conocimiento con el 555. Este es el 555 como multividador estable. Miren, algo que ya lo hemos hablado aquí en mi canal YouTube, es un circuito integrado dual en la package de 8 pines, de los cuales vamos a describir rápidamente. Esta es una configuración como un multividador estable, es decir, como un oscilador. A la salida se va a generar un tren de pulsos, ¿no? Una onda cuadrada, en función a la carga y descarga de este condensador C1. Utiliza solamente dos dispositivos resistivos, una R1 y R2, y les voy a explicar rápidamente cómo funciona. El pin 8 es BCC, el pin 1 es tierra, y acá hay un pin importante que vamos a tener en cuenta en este diagrama con la distribución de pines del 556. Ojo con el detalle. Este pin reset tiene que ir a un estado alto para que la salida funcione, es decir, vaya de 1 a 0. Si este pin yo lo mando a tierra, es decir, a GND, entonces estoy mandando la salida a 0. Se mantiene en 0 voltios. Ojo con el detalle. Si yo quiero que oscile, yo este pin lo mando a BCC y la salida pasa de 1 a 0. Es decir, es activo en bajo. Para que trabaje lo tengo que poner en alto, en uno lógico, es decir, a BCC. Ok, ese es el kit para poder entender el circuito que les voy a explicar en unos minutos. Entonces tenemos un pin de descarga o discharge que se conecta entre las dos resistencias R1 y R2. Luego tenemos un pin de trigger, el pin 2, que se conecta con el pin de threshold o de umbral, el pin 2 y 6, hacia el condensador, es decir, al positivo del condensador o hacia uno de los pines del condensador, porque el otro pin va a tierra. Y finalmente un pin de control que no se suele usar, pero este es para evitar que la salida se produzcan interferencias. Por lo general se pone un condensador 102, 103 o 104 a tierra, pero en este caso, como es muy simple, no lo vamos a usar. Ok, entonces cuando el condensador se carga a través de R1 y R2, y cuando se descarga solamente a través de R2 hasta discharge. Ojo con el detalle. Entonces esto hace que la salida vaya de 1 a 0 o de 0 a 1 en función a este pin de reset. Ese es el funcionamiento básico y elemental de un oscilador estable a través de un 555. Tengan en cuenta la distribución de pines: 2,6 juntos, 4,8 a BCC, 1 a tierra, entre R1 y R2 el discharge, y finalmente 2 y 6 al condensador. Ok, después de esto aquí les voy a explicar la distribución de pines del 556. Acá tenemos un circuito integrado 555 a la izquierda, acá tenemos el otro que son 6 pines, luego tenemos BCC el pin 14 y GND el pin 7. Ambos pines de BCC y tierra son compartidos para ambos circuitos integrados. Tenemos, si se dan cuenta, tenemos aquí los mismos pines, discharge, threshold, el control que no lo vamos a usar, reset, la salida 1 y el trigger, tanto para el primer
equivalente al 555 a la izquierda y el segundo 555 a la derecha. ¿Ok? Entonces ahora sí vayamos al circuito rápidamente, ¿no? Teniendo en cuenta estos conceptos del A-stable. Vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación de 12 voltios. Miren lo impresionante de la electrónica. Este circuito es muy sencillo y fácil de entender. Este condensador C1 está en paralelo entre BCC y tierra, por lo tanto es un condensador de filtro para evitar los espurios o el ruido eléctrico y para que el ruido también de la fuente de poder de 12 voltios no interfiera en la operación relativa de este circuito integrado. ¿Ok? Entonces la energía de la fuente de alimentación es 12 voltios. Esos 12 voltios se alimentan al pin 14, como les decía, ¿no? En este caso a BCC y tierra. El pin 14 es BCC y GND es tierra, que es común a los dos circuitos integrados que vamos a utilizar. Entonces, aquí viene el funcionamiento del primer NE555 en la parte inferior, ¿no? Que está etiquetado como 1. Si se fijan acá, en el 556, esto de acá es el primero con 1 y este es el segundo con 2. Entonces los pines de abajo es el 1, que vendrían a ser estos pines. Si se fijan, tiene el mismo conexionado que hemos visto acá. El 2 con el 6, en este caso el threshold, el umbral con el trigger, conectados juntos. Une la resistencia de 10K con otra resistencia de 10K conectadas en serie hacia threshold, ¿no? Vendrían a ser estas resistencias conectadas a threshold. El pin discharge y trigger juntos, conectados al condensador. La segunda resistencia conectada al condensador, en este caso estamos usando condensadores 100 nanofaradios, es decir, un 104. El pin de control no está conectado acá tampoco. Algo importante a tener en cuenta es la salida, que es el pin 5. Este pin 5, que es la salida, va conectado a un condensador de acoplo y luego a un parlante o speaker de 8 ohmios. Es decir, este circuito integrado, el primer circuito integrado del 555 dentro del 556, el equivalente, controla el audio, es decir, el bip, bip, bip que produce el parlante de 8 ohmios. Ojo con el detalle, ese es por un lado. Y ahora hay algo importante aquí, el reset. El reset debería ir conectado a un punto positivo, pero si se dan cuenta no está conectado a un punto positivo, sino está conectado, ojo con el detalle, a la salida 2. Si se fijan, la salida 2 del otro equivalente, el equivalente 2, aquí en la parte superior, la salida 2 está conectado directamente al reset. Es decir, este pin de reset va a hacer que pase a 0 o a 1 esta salida de este condensador en función a la salida del otro equivalente. En otras palabras, la salida de este circuito integrado que se controla con el pin de reset es controlada por la salida del segundo equivalente en el 556. Ahora, ¿cómo funciona el segundo 555 integrado? De igual manera, ¿no? Acá tenemos una resistencia conectada con otra resistencia hacia los pines 2 y 6, que vendría a ser el threshold y el trigger. Si se dan cuenta, threshold y trigger, al igual que acá, están conectados, van conectados a una segunda resistencia, ¿no? Y el pin de en medio va conectado al discharge, al igual que acá, al discharge. Es decir, este es otro oscilador estable y el control no está conectado a nada. Y aquí hay algo importante, el reset de este segundo circuito integrado, si se fijan, está conectado directamente a una resistencia de un K a tierra. Entonces, este reset, si se fijan, no está conectado a BCC para que la salida conmute, sino, o se active, sino el reset está conectado directamente a tierra. En otras palabras, está a cero lógico. Si el reset de este señor está conectado a cero lógico, como les he dicho, simplemente la salida es 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Si esa salida es 0, este pin es 0 y por lo tanto el reset del otro es 0 y también está tirado a tierra y ninguno de los dos va a funcionar. Es decir, mientras que este pin esté conectado a tierra, va a resetear, va a poner a 0 la salida, ¿no? Esta salida del pin 9 va a ir a 0 y no solamente ello, va a poner a 0 la salida también de este otro equivalente y el parlante no va a sonar. Ojo con el detalle. Entonces, yo necesito que conmute este pin de entrada que vaya de 0 a 1. ¿Cómo lo hacemos? Con esta otra parte de la derecha. En otras palabras, en síntesis, yo tengo dos osciladores estables, uno que controla el sonido del parlante y el otro que va a controlar las luces o el encendido y apagado de las luces LEDs
hacia la izquierda y hacia la derecha, como se lo voy a explicar en un rato. Y no solamente ello, la salida del segundo 555 habilita el reset del primer 555, es decir, el sonido va a depender de la luz, como se lo voy a explicar en estos momentos. Entonces, ¿cómo funciona esto? El lado derecho, acá viene la parte interesante, ¿no? Tenemos VCC de 12 voltios, VCC de 12 voltios aquí. Si el pin está en el centro, este es un interruptor, ¿no? Un switch que tiene 3 puntos de contacto. Si está en el centro y no se mueve a ningún lado, simplemente yo no estoy conectando este punto hacia la izquierda ni hacia la derecha. Si no se conecta ni hacia la izquierda ni a la derecha, entonces este pin de reset no tiene ninguna conexión y va a tierra. Al ir a tierra, la salida es cero, ¿no? La salida es cero, no se prenden las lámparas y no solamente ello hace de que el reset del primer circuito integrado vaya a cero, la salida, y también el parlante no suena. Hasta ahí todo bien. Es decir, si yo tengo este pin 2 en el centro sin conmutar a ningún lado, simplemente no va a hacer nada. ¿Y qué va a suceder si este pin 2 lo muevo hacia la izquierda? ¿Qué va a suceder? Al mover el pin 2 hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es aplicando VCC al pin 1 y a la lámpara. ¿Y esto qué permite? Que estos 12 voltios de VCC vayan o conecten el pin 2 con el pin 1 y vayan por el diodo. No bajen por acá hacia la otra lámpara, la lámpara derecha, porque el diodo D2 impide, porque está polarizado de manera inversa, y ahora la corriente vaya por acá, y ahora aquí existan, en este punto ya no exista 0 voltios, sino ahora exista 12 voltios menos 0.7 voltios, ¿no? Aproximadamente aquí van a ver 11.3 voltios y es un estado alto. Y ese estado alto ahora va a poner el pin de reset del segundo circuito integrado en alto y va a hacer que el astable generado por estas dos resistencias y este otro condensador activen y desactiven la salida. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora va a pasar que la salida, este pin 9, va a comenzar a conmutar, va a pasar de 0 a 1 y ese pin 9 va a ir por acá y va a conmutar el estado de esta carga, esta lámpara LED de la izquierda. ¿Qué va a pasar? Cuando está en 1 lógico, simplemente la lámpara no enciende. ¿Por qué? Porque acá hay 12 voltios y acá va a haber 12 voltios. Simplemente la lámpara no va a encender. Cuando la salida pase a 0 lógico, es decir, a 0 voltios, porque esto está conmutando, ahora esta lámpara va a encender. ¿Por qué? Porque acá tenemos los 12 voltios y luego pasa a 0 hacia tierra. Es decir, la lámpara se enciende. Es decir, va a pasar de 0 a 1 la salida y va a encender y apagar la lámpara LED de la izquierda, es el direccional de la izquierda. Y ahora, ¿qué va a suceder con el sonido? Este pin, como es la salida, va a conmutar y va a conmutar el pin de reset del primer circuito integrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este pin va a pasar de 1 a 0 el pin de reset y va a activarlo y desactivarlo. Al activarlo y desactivarlo va a ser que obviamente la salida 3 comience a encender y apagar y el parlante comience a sonar. En función al oscilador 1, ¿no? Y entonces tenemos que la luz de la izquierda se va a encender y apagar en función al oscilador 2 y el parlante se va a activar en función al oscilador 1. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y de aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Y ahora, ¿qué sucede si yo quiero
prender las luces de la lámpara de la derecha. Es lo mismo. Al poner el pin 2 y el pin 3 juntos, lo que estoy haciendo es activando esta carga 2 y haciendo de que la carga de la izquierda no se encienda, y también aplico un 1 lógico al reset y se repite el proceso. Es decir, estando el pin 2 y el pin 3 conectados con el interruptor hacia la derecha, ahora va a encender la lámpara de la carga 2 y de igual manera se va a activar y desactivar el sonido en el parlante. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, teniendo en cuenta los conceptos que ya hemos aprendido antes acerca del 555, pero ahora con su primo hermano mayor, el 556. Después de haber visto este interesante análisis técnico paso a paso con teoría, ahora sí vayamos a la práctica con las tarjetas de PCBWagon y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWagon. Como sabrás, PCBWagon, la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas para este proyecto en color verde, y exactamente después de 5 días útiles directamente de China hacia Lima, Perú, vía DHL Express, me llegó el paquete conteniendo con las 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Vamos a abrir la bolsa para mostrar el estado de las tarjetas. Logran ver que son 2 bolsas protegidas al vacío. Esta es la segunda bolsa de protección. Voy a poner ambos lados, el lado frontal y el lado posterior, para poderles mostrar, y ahí pueden observar la calidad que solamente PCBWagon puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren este tipo de tarjeta PCB de 2 capas o 2 caras. Acá hay una cara sobre el lado de los componentes de la soldadura, y por el otro lado aquí podemos observar la otra capa o cara. PCBWagon puede realizar la fabricación de tarjetas de hasta 5 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWagon para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWagon. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos una tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBWagon puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Tus proyectos de electrónica, si mandas a fabricar las tarjetas PCBs en PCBWagon. Para este caso, como le había comentado, la tarjeta de color verde de doble capa, la entrada de la alimentación, le he puesto un zócalo para el 556, la lámpara de la izquierda, left, right, la lámpara de la derecha, las 4 resistencias de 1/4 de watt, el condensador de filtro, el condensador 104, los otros 2 condensadores electrolíticos y finalmente los 2 diodos, que pueden ser cualquier tipo de diodo, uno N4001 o 4007. Le he puesto un conector de salida para el speaker, cualquier parlante de 8 ohmios, y aquí voy a poner el interruptor. Voy a jalar unos cables para poder conectar el interruptor de 3 posiciones, una al centro y 2 a los laterales. La verdad que alta calidad en la fabricación de las tarjetas de PCBWagon. Ahora sí, después de haber visto la parte técnica, ahora sí vayamos a la parte más importante, que es la práctica. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Para el interruptor voy a utilizar este interruptor especial, que es un interruptor que tiene 3 puntos de conexión. En el centro, el pin central no hace contacto con ninguno de los dos. Si yo lo muevo hacia la izquierda hasta la posición 1, lo que hace es que el centro lo conecta con el lado opuesto, o sea, el lado lateral opuesto. Ese está invertido. Y si yo lo conecto hacia la derecha, lo muevo hacia la derecha, lo que va a hacer es que el centro lo va a conectar hacia el otro lado, en sentido contrario. ¿Ok? Entonces vamos a probar. Voy a conectar los cables en sentido cruzado. ¿Ve? El de la derecha hacia el lado izquierdo, el del centro, que es el de la alimentación, y el de la izquierda hacia el lado derecho, ¿no? Está cruzado ahí para poder verlo mejor ahí. Ahí están viendo. Tenemos también las 2 lámparas LEDs conectadas adecuadamente con la polaridad positivo, negativo, negativo. Eso ya está determinado en el circuito. Y ahora cuando yo encienda en la posición central, simplemente no
va a sonar para nada. Voy a encender la fuente, ahí estoy encendiendo la fuente, ahí no hay nada porque está el interruptor en el centro. Y si yo quiero prender las luces direccionales del lado izquierdo, me muevo hacia la posición 1, hacia el lado izquierdo. Se enciende la lámpara de la izquierda y el parlante suena. Si yo quiero ir al centro, se apaga todo, incluso se interrumpe el sonido del parlante. Y si me voy hacia el lado derecho para prender las luces direccionales de la derecha, sucede lo mismo, ¿no? Ahora vamos a apagar la luz de aquí del estudio. Voy a apagar también la otra luz LED para verlo mejor. Ahí, hacia el lado izquierdo, aquí está en el centro, hacia el lado izquierdo, luz direccional de la izquierda. Me voy al centro, se apaga, y si me voy hacia la derecha, perfecto. Así de simple, así de fácil. Como ven, un circuito muy pero muy simple, con componentes de electrónica. Y lo más importante, hemos recordado algunos conceptos de la electrónica básica con el uso del 556, que es su equivalente de dos famosos conocidos, el 555. Pues bien, señores, hasta que este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica y la tecnología como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, aquí en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, te invito a que puedas formar parte de la membresía aquí en mi canal de YouTube, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios importantes como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de los proyectos que realizo aquí en mi canal de YouTube, donde tú desees. Obviamente eso va a depender del plan al cual tú estés suscrito a la membresía de mi comunidad aquí en mi canal de YouTube. Y te pido algo importante también, que me puedas apoyar dándole un like a este video, no solamente el like, sino también comentar y compartir. Recuerda estos 3 puntos importantes: dale like al video, comentar y compartir. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y podamos llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.